Capítulo 11. Uma Musume: cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Aunque él sabía desde hacía tiempo que ella tenía un talento excepcional, sobre todo en lo que respecta a la flexibilidad, ¿no era esto un poco excesivo? ¿Hasta qué punto podía ser flexible un cuerpo? Bajo la mirada sorprendida de Kitahara, Oguri Cap estiraba los hombros. Su movimiento era sencillo, ambos brazos levantados, adoptando una postura de expansión del pecho, mientras sus codos se movían hacia atrás una y otra vez. Pero, el alcance de esa atracción era demasiado exagerado. Para una persona promedio, un estiramiento de expansión del pecho podría permitir que los codos se muevan ligeramente hacia atrás, aproximadamente alineados con la columna vertebral y tal vez 10 grados más. Sin embargo, los codos de Oguri Cap parecían doblarse hacia atrás de forma antinatural, tan juntos que la distancia entre ellos no superaba el ancho de un puño. Vista de perfil, parecía que si sus codos se acercaran un poco más, las puntas casi se tocarían. Mientras realizaba este estiramiento, Oguri Cap notó que Kitahara no había respondido a su pregunta. Inclinando la cabeza, mostró una expresión de desconcierto. «Entrenador, ¿por qué me mira así? ¿Hice algo mal?» Sorprendida por su increíble flexibilidad, Kitahara respondió sin pensarlo. «Ah, no pasa nada. Simplemente no esperaba que tu cuerpo fuera tan flexible». En ese momento, Oguri Cap cambió su estiramiento. Cruzó el brazo derecho por delante del pecho con el izquierdo, estirándose hacia su lado izquierdo. ¿Flexible? Entrenador, ¿te refieres a mí? ¿Y qué significa flexibilidad?, preguntó, con una expresión aún más confusa. Por supuesto que me refiero a ti. ¿Quién más está aquí aparte de ti? A Kitahara le pareció gracioso, y de repente recordó cómo, en la oficina, sus monótonas charlas sobre carreras y entrenamiento casi la habían dormido. Quizás esta era la oportunidad de explicar los conocimientos con ejemplos concretos. Así pues, continuó hablando sobre el tema de la flexibilidad. La flexibilidad se refiere a la amplitud de movimiento que pueden alcanzar tus extremidades, articulaciones y torso. Cuanto mayor sea el rango de movimiento, mayor será tu flexibilidad. Por ejemplo, fíjate en lo que estás haciendo ahora mismo. Oguri Cap se había inclinado hacia atrás como si estuviera haciendo una flexión de espalda, con las manos apoyadas en la parte baja de la espalda y la parte superior del cuerpo arqueada como un arco. Como si intentara doblarse completamente hacia atrás. ¿Lo ves? Puedes doblar la cintura hasta aquí, pero no todas las chicas que montan a caballo pueden hacerlo. De hecho, incluso entre las mejores, una flexibilidad como la tuya es poco común. Creo que entiendo un poco, dijo Oguri Cap tras enderezarse, asentir y volver a inclinar la cabeza. Pero, ¿de qué sirve tener buena flexibilidad? Kitahara se rió. Sus usos son muchos. En pocas palabras, gracias a su gran flexibilidad, puede adaptarse a diferentes distancias de carrera y a diferentes condiciones de la pista. No solo eso, sino que un cuerpo flexible también te puede dar mayor potencia explosiva. Tu aceleración instantánea superará con creces la de la mayoría de las demás amazonas. Esta evaluación no se basó únicamente en el conocimiento profesional del mundo. Kitahara también recurrió a la experiencia del otro mundo con la contraparte de la vida real de Oguri Cap y su contexto en el juego/anime. En ese mundo, Oguri Cap había demostrado ser capaz de correr en casi todos los tipos de carreras, su debut en los 800 metros, el Pegasus Stakes de 1600 metros, el Mainichi-kan de 1800 metros. El Tenno-so, otoño, de 2000 metros, la Japan Cup de 2400 metros y el Arima Kinen de 2500 metros. Las victorias en una variedad tan amplia de pistas eran prueba de su notable adaptabilidad. En cuanto a explosividad, Oguri Cap era famosa por su makiashi, su sprint final en los últimos cientos de metros. En más de una ocasión, se alzó con la victoria en carreras de primer nivel gracias a esa repentina explosión de velocidad. Incluso poseía lo que se consideraba único, su doble aceleración. A unos 200 metros de la meta, podía acelerar de nuevo, como si hubiera reservado fuerzas para un segundo sprint. En el juego, esta habilidad fue diseñada como su habilidad única, conocida por los jugadores como su habilidad definitiva. Pulso triunfante.
Efecto: cuando se encuentra entre las delanteras en los últimos 200 metros, puede encontrar una abertura, lo que facilita su avance. Condición de activación: posición mayor o igual que 2, menor o igual que 5, dentro del 50% superior, distancia restante entre 199 y 201 metros. Normalmente, la mayoría de las chicas que montaban a caballo desatarían toda su fuerza en la última curva, entrando en el último tramo a toda velocidad. Sin embargo, Oguri Cap era especial. Gracias a su habilidad única, pudo acelerar de nuevo, asegurando su victoria con un impulso arrollador. Antes, Kitahara solo había considerado estos elementos como récords de carreras, mecánicas de juego y elementos del universo del anime. Pero al presenciar de primera mano la extraordinaria flexibilidad de Oguri Cap, finalmente comprendió. Su gran adaptabilidad y su capacidad para un segundo arranque provenían en gran medida de esta asombrosa característica física. Eso es todo. La flexibilidad es como tratar todo el cuerpo como un resorte. Cuanto mayor sea la flexibilidad, más podrá el cuerpo estirarse, almacenar y liberar fuerza. Al mismo tiempo, mayor será su capacidad de adaptación. Mientras le explicaba la situación a Oguri Cap, el propio Kitahara también tuvo un momento de lucidez. Pero pronto se dio cuenta de que, si bien el talento físico de Oguri Cap era extraordinario, su comprensión de la teoría era, sinceramente, deficiente. Realmente no lo entendí. Admitió con sinceridad. Kitahara ya se había visto sorprendido una vez por su falta de comprensión académica, así que ahora era inmune. En lugar de decepcionarse, simplemente se rió entre dientes. Está bien. Creo que se aprende mejor en combate real y luego escuchando la explicación. Así quedará más claro. Dicho esto, comenzó a caminar hacia el otro extremo de la pista, agitando su cronómetro. Muy bien, empecemos con una carrera. Por el calentamiento que acabas de hacer, diría que estás listo. Oguri Cap se iluminó de inmediato. Sí. Estoy listo, cuando sea. Adoptó una postura de salida. Mientras él se alejaba, Kitahara la miró de reojo y se quedó perpleja. Igual que en el otro mundo. Comparada con la mayoría de las chicas caballo, su cuerpo estaba demasiado bajo. Tal y como pensaba Kitahara, la posición inicial de Oguri Cap era inusualmente baja, tanto que uno podría preguntarse si sus piernas podrían impulsarse correctamente. Pero considerando su flexibilidad, probablemente no habría problema. Además, esa postura reduciría considerablemente la resistencia del viento. Tras reflexionar sobre ello, Kitahara alzó el brazo y la voz. Empecemos con los 800 metros. Oguri Cap, ¿ves esa marca ahí abajo? Esa es la línea de meta de los 800 metros. Cuando te dé la señal desde ahí, saldrás desde este mástil. Oguri Cap echó un vistazo a la señal que Kitahara le había indicado, y luego al mástil que tenía a su lado. No respondió, pero su expresión cambió repentinamente. Su habitual aire de torpe inocencia se desvaneció, reemplazado por una intensidad aguda y concentrada. Era como si no estuviera en una pista de entrenamiento, sino en un campo de batalla, lista para la guerra. Demasiado lejos, Kitahara no notó el cambio en su expresión. Simplemente se acercó a la marca de los 800 metros y miró su cronómetro. El mejor tiempo de Fujimasa en los 800 metros durante sus entrenamientos fue de 51,7 segundos. Tras confirmar la hora, borró la memoria del cronómetro, volvió a mirar la línea de salida y respiró hondo. Al bajar el brazo, pulsó el botón de inicio. Ahora bien, demuéstramelo, Capitán Oguri. Demuéstrame tu velocidad. Capítulo 12. Uma Musume: cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Tras probar el gorro Oguri varias veces en el campo de entrenamiento, Kitahara llevaba varios días sintiéndose apesadumbrado. La fuente de ese peso fueron los resultados de la prueba. El mejor tiempo de Oguri Cap en la práctica de los 800 metros fue de 52,1 segundos, 0,4 segundos más lento que el récord de Fujimasa March de 51,7 segundos. A primera vista, 0,4 segundos no parecían mucho. Pero en el contexto de una carrera real, era una diferencia enorme.
Un cálculo rápido: si Oguri Cap necesitó 52,1 segundos para correr 800 metros, su velocidad fue de 15,35 metros por segundo. Multiplicando esa velocidad por el tiempo de Fujimasa de 51,7 segundos, el resultado fue de 793,6 metros. En otras palabras, si hubieran corrido en esas condiciones, cuando Fujimasa cruzara la línea de meta, Oguri Cap aún estaría 6,4 metros por detrás. 6 metros, una brecha que cualquiera podía ver a simple vista. ¿Cómo es posible? No tiene sentido. Oguri Cap no tiene ningún problema en las piernas ahora. Su condición física y su talento son excepcionales. ¿Cómo puede ser más de 6 metros más lenta que Fujimasa? En su habitación individual del dormitorio, Kitahara frunció el ceño, murmurando para sí mismo mientras sacaba libros de los estantes, con la mente fija en esos 6 metros. ¿Podría ser un problema de adaptación a la pista? No, no debería serlo. Por lo que ella ha dicho, ya sea en césped o tierra, siempre ha obtenido resultados similares. Así que la adaptabilidad no es el problema. Tampoco parece ser del tipo de persona que se relaja solo porque sea un entrenamiento. Cada vez que termina, se emociona, no da señales de contenerse. ¿Y la salida? Eso sí que lo noté. Oguri Cap nunca ha competido formalmente. No tiene ni idea de los detalles previos a la carrera, sobre todo de la salida. A menudo se equivoca ahí. Sí, en otras palabras, al principio de su carrera sí que tenía problemas para salir bien de la gatera. Entonces, ¿esa diferencia de 6 metros podría deberse simplemente a malas salidas? ¿Solo necesita más ejercicios de salida? No, no puede ser tan sencillo. Aún así, definitivamente necesita un entrenamiento específico para las salidas. Mientras reflexionaba y hojeaba libros, el tiempo se le escapó sin que se diera cuenta. Toc, toc, toc. El sonido de alguien en la puerta sacó a Kitahara de sus pensamientos. Frotándose los ojos cansados, se dirigió a trompicones hacia la puerta. De camino, echó un vistazo por la ventana. ¿Ya amaneció? ¿No acabo de regresar anoche del entrenamiento de Oguri Cap? La revelación lo sorprendió, aumentando su cansancio. Pero al abrir la puerta, reconoció de inmediato al visitante. ¿Oguri Cap? ¿Qué haces aquí? Estaba desconcertado. Afuera estaba Oguri Cap, con el cabello gris plateado recogido, polvorienta como siempre, como si acabara de terminar de correr. Kitahara ya se había acostumbrado a verla así. Pero ante su pregunta, Oguri Cap no respondió, en cambio, le devolvió la pregunta con una mirada de desconcierto. Hoy es el primer día de clases. Si no viniera, mamá pensaría que me expulsaron. Eso la pondría triste. Aunque lo formuló como una pregunta, su mirada contenía un leve indicio de ¿eres tonta? ¿Comenzó la escuela ese? Kitahara se quedó paralizado. Sacudió la cabeza varias veces antes de que su mente, aún nublada, reaccionara. Sí, hoy era efectivamente el comienzo del trimestre. Lo siento. He estado tan ocupada estos últimos días que lo olvidé por completo. ¿Asististe a la ceremonia de entrada ayer? Lo siento mucho, te prometí que iría contigo, y te fallé. Fue Kitahara quien lo mencionó días antes durante el entrenamiento. Como instructor de la academia, debía asistir a la ceremonia de ingreso de todos modos. Acompañar a Oguri Cap habría sido lo más natural. Pero, absorto en la idea de los resultados de su entrenamiento, había dejado de lado muchas cosas, incluido el comienzo del curso escolar. Pronto se dio cuenta también de que, como entrenador que siempre había proyectado una imagen descuidada y desmotivada, quizás a nadie se le había ocurrido recordárselo. Con un suspiro, volvió a disculparse y luego forzó una sonrisa. Bueno, ya que empezaste las clases, seguro que te asignaron una clase, ¿verdad? ¿Ya conociste a tus compañeros? Ah, ¿y qué tal tu residencia estudiantil? ¿Ya te instalaste? ¿Tu habitación es cómoda? ¿Y tus compañeros de cuarto? La serie de preguntas tenía como objetivo, en parte, encubrir su culpabilidad y, en parte, cambiar de tema.
Tanto en su antiguo mundo como en este, Kitahara siempre había admirado a Oguri Cap, no solo como caballo de carreras, sino como símbolo de coraje y perseverancia. Lo último que quería era causarle una mala impresión. Pero pronto descubrió que no tenía por qué haberse preocupado. Oh. Y mis compañeros de clase son muy amables conmigo. Y la residencia es súper cómoda. Es una habitación enorme, con mantas y almohadas mullidas. Incluso tiene luces fluorescentes. No tengo compañero de cuarto, pero aún así es genial. Oguri Cap apretó los puños frente a su pecho, radiante de emoción. Era evidente que no había pensado en la promesa rota de Kitahara. Tal vez esta cabeza hueca ya olvidó que le dije que iría con ella. Kitahara soltó una risita amarga para sí mismo. Aún así, una idea le vino a la mente. Tras pasar días dándole vueltas a las cosas en su dormitorio, tal vez debería salir a despejar su mente. Así que sugirió. Suena genial. ¿Qué te parece si me enseñas tu dormitorio? Tu madre me pidió que te cuidara, no puedo romper esa promesa. Déjame ver qué te falta en tu habitación. La prepararé para ti. Mientras hablaba, se dio cuenta de que sonaba como un padre sobreprotector que se preocupa por el primer día de colegio de su hija. De acuerdo. A Oguri Cap le gustó claramente su preocupación. Su entusiasmo se transformó en una cálida sonrisa. Pero pronto su expresión cambió a una de preocupación. Espera, no, eso no funcionará. Kitahara parpadeó. ¿Por qué no? ¿Es un inconveniente? Oguri Cap se rascó la cabeza. Porque, más tarde hay una carrera de prueba para entrar. Tengo que competir, así que no puedo llevarte al dormitorio ahora mismo. Al oír la palabra carrera, sus ojos se iluminaron de nuevo, rebosantes de energía. En ese preciso instante, se escuchó un anuncio desde fuera de las residencias estudiantiles. La primera carrera de entrenamiento simulada de este semestre comenzará en 30 minutos. Todas las amazonas, entrenadores y personal participantes, por favor, diríjanse a la pista de tierra para prepararse. Era práctica habitual al comienzo del trimestre, una carrera de práctica. Esta ponía a prueba las aptitudes básicas de las jóvenes amazonas, les brindaba experiencia en el recorrido y ayudaba a los entrenadores a descubrir talentos. Pero Kitahara ya tenía a Oguri Cap con ella, no necesitaba buscar a nadie más. Satisfecho con su decisión anterior de reclutarla, Kitahara sonrió. Muy bien, entonces hablaremos de la residencia estudiantil más tarde. Primero vayamos a la carrera simulada. Te llevaré allí ahora mismo. Oguri Cap se dirigió inmediatamente hacia la puerta. Kitahara no se demoró, cerró su puerta y la siguió. Mientras caminaban a su lado por el pasillo del dormitorio, Kitahara estaba a punto de entablar una conversación trivial sobre carreras y entrenamientos cuando Oguri Cap de repente inclinó la cabeza y preguntó. Muy seriamente. Kitahara, últimamente, ¿te he estado molestando? Capítulo 13. Uma Musume: cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Lo primero que Kitahara notó fue que Oguri Cap había cambiado la forma en que se dirigía a él. Antes, ella siempre lo llamaba simplemente entrenador. No era que fuera distante, pero su tono siempre era informal, casi despreocupado. Esta vez, sin embargo, no solo se dirigió a los demás con un tono más formal, sino que su expresión era seria, como cuando estaba sentada en la cafetería, debatiendo seriamente si comer 10 tazones de arroz con acompañamientos o 20 tortitas de patata. Lo que más sorprendió a Kitahara fue su perspicacia. ¿Así que se dio cuenta? Creí haber disimulado bien mis preocupaciones durante el entrenamiento de estos últimos días. Se sentía un poco preocupado. Al ver que Kitahara guardaba silencio, Oguri Cap no lo presionó. En cambio, ladeó la cabeza y continuó a su manera. Quizás le estoy dando demasiadas vueltas, pero siento que Kitahara ha estado muy preocupado por algo estos últimos días. Ella seguía llamándolo Kitahara. Últimamente Kitahara no ha hecho mucho más, así que si algo le preocupa, debe ser algo relacionado conmigo. Yo tampoco he hecho mucho, solo correr mientras Kitahara me observa. Así que lo que le preocupa a Kitahara debe ser que corro.
¿Es que no estoy corriendo lo suficientemente bien?, preguntó finalmente. Cuando pronunció esas palabras, Kitahara pudo verlo claramente, la expresión de Oguri Cap era más seria que nunca. Si su habitual seriedad con respecto a la comida merecía un 10, entonces ahora mismo, su seriedad era fácilmente un 100. Así que, independientemente del tipo de chica aficionada a los caballos que sea, cuando sale el tema, despierta algo instintivo en ellas. Kitahara llegó a esa conclusión en silencio y luego respiró hondo. Decidió compartir con Oguri Cap todo lo que había estado pensando estos últimos días. Siempre había tenido la intención de hacerlo. Desde el momento en que cruzó a este mundo, se dio cuenta de que no tenía ningún sistema de trucos ni simulador, nada parecido. A lo sumo, poseía cierto conocimiento de eventos futuros, algunos conceptos modernos y algunos métodos de entrenamiento. Desde el principio lo había entendido, si quería alcanzar su sueño de convertirse en un entrenador excepcional, tendría que confiar en lo que sabía de antes, en su propio aprendizaje, en el talento natural de la chica de los caballos y en la cooperación entre ambos. En otras palabras, necesitaba comunicarse a través de su habilidad profesional y sacar el máximo provecho del potencial de la chica aficionada a los caballos. Esa era la única manera de que pudieran tener éxito juntos. En los últimos días, absorto en sus propias preocupaciones, lo había perdido de vista. Pero ahora, al ver la aguda intuición de Oguri Cap y su pasión instintiva por correr, supo que lo mejor era hablar abiertamente con ella, sin reservas. No es que estés corriendo mal. Al fin y al cabo, tus resultados hasta ahora son solo fruto de la práctica. Él restó importancia a su preocupación con delicadeza y luego comenzó a explicarle con qué había estado lidiando. Ya veo. Así que mis resultados en los entrenamientos son peores que los de Fujitasa. Lo entiendo. Ella sí que es una amazona muy rápida, dijo Oguri Cap, apoyando la barbilla en la mano con una inusual expresión de lo entiendo. Oye. Su nombre es Fujimasa March, no, Fujita algo. Llamarla así es de muy mala educación, dijo Kitahara con impotencia. Ah, ¿Fujita Susumu? De acuerdo, lo recordaré. Pero claramente, no lo hizo. Luego planteó otra pregunta. Kitahara dijo que los resultados del entrenamiento no lo son todo. ¿Qué quieres decir con eso? Como él mismo lo había dicho, Kitahara asintió con naturalidad. Por supuesto. Los tiempos de carrera en los entrenamientos pueden servir como referencia, pero el entorno en los entrenamientos y en las carreras reales es completamente diferente. Incluso el más mínimo detalle puede cambiar el resultado por completo. ¿Qué tipo de diferencias?, insistió Oguri Cap. Bueno, permítanme darles algunos ejemplos. Kitahara contó con los dedos. En los entrenamientos, normalmente corres solo, ¿verdad? Pero en una carrera, corres contra otros. En los entrenamientos, puedes concentrarte solo en ti mismo. Pero en una carrera, no puedes ignorar a tus oponentes, también tienes que prestar atención a sus movimientos. Eso significa que tu sincronización, posicionamiento, ritmo, todo depende de la situación real de la carrera. Si fallas en tan solo uno de esos factores, podrías perder toda la carrera. Y tienes que tomar esas decisiones al instante, mientras corres a toda velocidad. Basta con pensarlo para comprender por qué los resultados de la formación son solo una referencia. Además de los rivales, existen otros factores ambientales, el clima, la dirección del viento, las condiciones de la pista, etc. Por lo tanto, reiteramos, los resultados del entrenamiento importan, pero solo como referencia, nada más. Entonces sus palabras se suavizaron, convirtiéndose más en palabras de consuelo. Así que no te preocupes por tus horarios de práctica. Creo en tu talento y creo en mis propias capacidades. Sin duda te convertirás en una increíble Uma Musume. Su voz se elevó con convicción, pero Oguri Cap no pareció dejarse llevar por ella. En cambio, su expresión se tornó serena, incluso amable. Si los resultados del entrenamiento son solo una referencia, ¿por qué le preocupan tanto a Kitahara?, preguntó de repente. Kitahara se quedó helado. Oguri Cap continuó, con voz llena de gratitud y ánimo. Ser la Uma Musume de Kitahara, ser guiada por ti,
estoy realmente feliz. No recuerdo mucho de estos últimos días, pero sé que Kitahara me contó mucho sobre carreras y entrenamiento. Métodos de carrera que desconocía por completo, ritmos de respiración, técnicas de sprint, todo eso me lo enseñaste. Gracias a ello, sé que he mejorado mi velocidad. Kitahara es claramente muy capaz. ¿Por qué te preocupa tanto? La única razón que se me ocurre es que todavía no soy lo suficientemente bueno. No quiero que te preocupes por mi culpa. Kitahara, crees en mí y crees en ti misma. Dijiste que sin duda puedo convertirme en una increíble amazona, así que ¿por qué preocuparme? Al oír eso, Kitahara volvió a guardar silencio. Y entonces se dio cuenta, interactuar con las chicas aficionadas a los caballos era completamente diferente a como lo había imaginado. En su imaginación, solo pensaba en sus resultados, en sus talentos naturales. Si la realidad no cumplía con sus expectativas, simplemente se lamentaba. Nunca pensaba en sus propios sentimientos. Pero en realidad, las chicas aficionadas a los caballos sí pensaban en esas cosas. Eran seres vivos, les entusiasmaba correr, se sentían orgullosos cuando lo hacían bien y se entristecían cuando tropezaban. Y se preocupaban por las emociones de quienes los rodeaban. Igual que Oguri Cap, que se daba cuenta discretamente de sus problemas sin que él dijera una palabra. Tienes razón. No debería preocuparme, o mejor dicho, no debería preocuparme solo. Kitahara finalmente sonrió. Solo pensaba ser sincero contigo porque la honestidad me parecía lo mejor. Pero ahora me doy cuenta de que fue la decisión absolutamente correcta. Si no te lo hubiera contado todo, habría olvidado que esta carrera no es solo mía, es nuestra. Aunque todavía me preocupe después de decirlo, superarlo juntos es mejor que quedarme dándole vueltas al asunto a solas. Así es, si trabajamos duro juntos, sin duda te convertirás en una increíble Uma Musume. Y Kitahara también se convertirá en un entrenador increíble. De hecho, Kitahara ya es increíble. Sabes muchísimo sobre correr, dijo Oguri Cap con seriedad. Kitahara soltó una risita. Bueno, entonces, por el bien de nuestro futuro y de lo increíbles que seremos, demos lo mejor de nosotros en esta carrera de prueba. Oguri Cap asintió enérgicamente. Capítulo 14. Uma Musume: cómo convertirse en una entrenadora legendaria. En la Academia Trasen, las responsabilidades de los formadores y los profesores eran algo similares, aunque diferentes en la práctica. Los profesores impartían conocimientos generales, el sistema de carreras Twinkle Series, las reglas de las competiciones regionales y centrales, la historia de las Amazonas, etc. También supervisaban la formación básica y las evaluaciones. Los entrenadores, por otro lado, se centraban exclusivamente en las Amazonas que les habían sido asignadas. No impartían clases teóricas. En cambio, al finalizar las clases, proporcionaban entrenamiento especializado basado en su experiencia y en las características únicas de cada amazona. Los entrenadores también eran responsables de organizar los calendarios de carreras. Esto significaba que eventos como la carrera de entrenamiento simulada anunciada durante la transmisión, sesiones de práctica estandarizadas, eran supervisados por los instructores. Los entrenadores podían elegir si asistir y observar. Kitahara había elegido a Oguri Cap desde el principio, pero verla entrenar era diferente a verla competir, incluso si se trataba solo de una carrera de práctica. Y como Oguri Cap lo había invitado específicamente a verla, por supuesto que tenía que ir. Al llegar al campo de entrenamiento, Oguri Cap se despidió de él y salió corriendo hacia la pista. Kitahara, por costumbre, se dirigió a la barandilla que bordeaba el recinto. Allí era donde los entrenadores solían vigilar a sus chicas de equitación, y esta vez no fue la excepción. Varios entrenadores ya se habían reunido allí, entre ellos 3 que Kitahara conocía bien, Kawamura y Yori, Shibasaki y Gen Yuichi. Tras saludar brevemente a sus compañeros, Kitahara se dirigió directamente a Shibasaki. La verdad es que había estado tan absorto en el entrenamiento que se había olvidado por completo de la carrera de práctica, así que ahora quería preguntarle por los detalles. Entre los instructores presentes, Shibasaki siempre traía el equipo más completo: portapapeles, bolígrafo,
prismáticos y cronómetro. ¿Qué tal está la pista?, preguntó Kitahara. Kitahara, últimamente te ves muy elegante. Como no asististe a la ceremonia de entrada ayer, pensé que habías vuelto a ser el vago de siempre. Tras ese comentario a medias alentador, Shibazaki echó un vistazo a sus notas. 800 metros, pista de tierra, buen estado, tiempo despejado. Muy adecuado para chicas de Kasamatsu. Kitahara asintió, considerando en silencio cómo las condiciones podrían afectar a Oguri Cup mientras miraba hacia la pista. En el campo de arena, las Uma Musumes ya se habían reunido. Vestidas con los uniformes deportivos morados y blancos de la academia, se agrupaban en pequeños conjuntos, charlando animadamente con sus amigas. Los entrenadores permanecieron fuera de la pista, apoyados en la barandilla superior de la pendiente y mirando hacia abajo. Bastó una sola mirada, Kitahara divisó inmediatamente a Oguri Cup entre las docenas de Uma Musume. Al verla a ella, y luego la situación a su alrededor, Kitahara emitió un sonido de sorpresa. ¿Qué ocurre? Shibazaki, que acababa de responder a su pregunta anterior, se giró instintivamente hacia él. Un momento, necesito verlo más de cerca. Kitahara se fijó en los prismáticos que colgaban del cuello de Shibazaki. Extendió la mano. Shibazaki, déjame usarlos. Shibazaki se los entregó sin dificultad. ¿Qué, también viste tu Uma Musume? ¿También? Captando la indirecta en sus palabras, Kitahara levantó los binoculares y miró hacia el campo, riendo entre dientes. ¿No me digas que viste a Fujimasa March ahí fuera? Sí. Hoy está en excelente forma, dijo Shibazaki con una sonrisa. Parece que tendrá un buen desempeño en esta carrera de práctica. Ante esto, Kawamura y Yori y Gen Yuichi pusieron caras de disgusto. Y maldita sea, ¿por qué te eligió Fujimasa March? No creo que sea peor. En serio, Shibazaki, ¿qué le dijiste para que se uniera a tu equipo? Shibazaki solo sonrió sin responder, y luego se volvió hacia Kitahara para cambiar de tema. Entonces, ¿qué hay de Oguri Cup? ¿Cómo se encuentra? Ignorando las quejas de sus colegas, Kitahara mantuvo la mirada fija en la figura alta y ágil de largo cabello gris plateado. El estado de Oguri Cup también es excelente, no, mejor que excelente. A través de los binoculares, pudo ver que, aunque llevaba el mismo uniforme que todos los demás, el suyo estaba más sucio y polvo que el de todos los demás juntos. Tenía un aspecto mugriento, casi desaliñado. Quizás por eso, la mayoría de las chicas aficionadas a los caballos se mantenían alejadas de ella, mirándola con expresiones de desagrado. Sin embargo, Kitahara ya no temía sentirse aislada, porque a su lado estaba otra Uma Musume que parecía muy cercana a ella. Esta chica era bajita, con una cara bonita y cabello castaño claro. Un mechón blanco le caía sobre el flequillo, como un reflejo natural, y llevaba 2 horquillas con forma de la letra B. Así que ella es la persona con la que Oguri Cup tiene una relación cercana. Kitahara recordó, bueno, de camino aquí, Oguri Cup mencionó a una chica de su clase aficionada a los caballos que suele comer con ella. Incluso le dio a Oguri unas tortitas de patata porque le preocupaba que no estuviera comiendo lo suficiente. Su nombre era Bell No Light, ¿no? De la misma clase que Oguri Cup. N/T, por alguna razón, el autor original escribió Tamamo Kurosaki. Mientras Kitahara reflexionaba sobre esto, uno de sus colegas intervino sorprendido. ¿Gorra Oguri? Parece una Uma Musume interesante, dijo el general Yuichi. Los demás miraron con curiosidad, incluido el propio Kitahara. Ah. ¿Interesante en qué sentido? Kitahara bajó los binoculares y se giró hacia él. Acabo de escuchar algunas cosas de una de mis Uma Musume, explicó Gen, acariciándose la barbilla. Al igual que ustedes, elegí a mi chica caballo con anticipación, se llama Minami no Nyakaku. Está en la misma clase que Oguri Cup y Northern Ace. Anoche, cuando salimos a cenar Oden, me habló de una compañera de clase muy peculiar. Dijo que Oguri Cup no asistió a la ceremonia de entrada de ayer. Cuando empezó el pase de lista, ella todavía no estaba allí.
La profesora estaba a punto de comenzar la clase cuando Oguri finalmente apareció. No solo llegó tarde, sino que estaba cubierta de tierra, no llevaba el uniforme y vestía un atuendo anticuado. Luego se quedó dormida en clase, y cuando tuvo hambre, su estómago rugió tan fuerte que toda la clase lo oyó. Por lo visto, causó una gran impresión. Tanto el entrenador como Uma Musume se perdieron la ceremonia de entrada el primer día, y encima Uma Musume llegó tarde a clase. Supongo que eso es típico de ti, Kitahara, y de la chica que elegiste, suspiró Shibasaki, cubriéndose la cara. Kitahara se quedó sin palabras. No se esperaba que, como él había estado demasiado distraído para asistir a la ceremonia, Oguri también se la hubiera saltado, y encima hubiera llegado tarde a su primera clase. Gen continuó riendo. Minami-chan dijo que le parecía divertido Oguri Cup, pero la mayoría de la clase no estaba de acuerdo. Llegaba sucia, tarde, dormía en clase, y en la cafetería comía tanto que parecía que nunca antes había comido. Su apetito asustaba a todo el mundo. Ah, sí, hablando de comida, el personal de cocina se ha estado quejando estos 2 últimos días. Dicen que una chica de la clase de equitación de este año come tanto que ya se ha terminado las provisiones de esta semana. Están pidiendo a la escuela las raciones de la semana que viene por adelantado. Denle tiempo, y no solo pedirán por adelantado los suministros de la próxima semana. Kitahara sonrió con ironía. Ya era consciente del apetito voraz de Oguri Cup, pero los demás parecían asombrados mientras murmuraban entre sí. Sin embargo, el tema de su apetito terminó tan rápido como comenzó, porque alguien gritó repentinamente. Comienza la primera prueba. Capítulo 15. Uma Musume: cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Con los prismáticos en la mano, Kitahara centró inmediatamente su atención en el centro del campo de entrenamiento. Por suerte, vio a las chicas que cuidaban de los caballos listas en la línea de salida. La zona de salida estaba formada por barandillas de hierro que creaban carriles largos y rectangulares. Cada carril estaba separado por barras de hierro adicionales, creando puertas de salida individuales, cada una con una puerta de 2 hojas en la parte delantera. Cuando se abría una puerta, indicaba el comienzo de la carrera. Las Uma Musume esperaban tras esas puertas. Había un dato interesante sobre este tipo de instalación de arranque. En la historia de este mundo, alguien intentó que las jinetes comenzaran las carreras como si fueran corredoras humanas. Descubrieron que si las jinetes comenzaban agachadas, casi todas perdían el equilibrio al levantarse y tardaban mucho en corregir su postura al correr. Además, el sonido del disparo de salida asustaba a la mayoría de las chicas aficionadas a los caballos, provocándoles inestabilidad emocional e impidiéndoles correr. Incluso después de abandonar la pista, tardaban mucho en calmarse. Esto demostró que el equilibrio al correr y la respuesta a las señales de las amazonas eran completamente diferentes a los de los humanos, su constitución física y su talento innato no eran los mismos. Así pues, a medida que avanzaba la investigación, este mundo adoptó puertas de salida similares a las de las carreras de caballos humanas. Justo cuando Kitahara se percató de que las chicas se estaban preparando, oyó a unos entrenadores que estaban cerca hablando. ¿No es ese Fujimasa March? La primera tanda de pruebas. Eso parece. Probablemente sea la primera de este grupo. Confío en ella. Tras escuchar estos pocos comentarios, la visión de Kitahara a través de los binoculares reveló el comienzo de la carrera simulada. Comenzar. Al grito del profesor en la línea de salida, la hilera de puertas se abrió de golpe con un chasquido seco y sincronizado. Al instante, varias figuras salieron disparadas como una ráfaga de viento, acompañadas de un temblor similar al de un tamborileo. Estrictamente hablando, esta era la primera vez que Kitahara veía a una chica caballo competir en persona desde que llegó a este mundo. Se dio cuenta de que su conocimiento previo sobre las chicas caballo había sido demasiado limitado. Había asumido que el talento innato crearía diferencias notables en la pista. Por ejemplo, en esta carrera simulada, Fujimasa March tenía un talento claramente superior al de los demás, por lo que esperaba una diferencia muy evidente en el rendimiento, se equivocaba. Las diferencias de talento solo tenían sentido entre las integrantes de Uma Musume. Para un observador humano,
prácticamente no existía ninguna distinción. Incluso Uma Musume, con el menor talento, corrió a más de 10 metros por segundo, velocidades muy superiores a la capacidad humana. A Kitahara le costaba seguirles el ritmo mentalmente, pero con unos prismáticos y a cierta distancia, podía observar claramente sus movimientos. Adaptó su mentalidad, centrándose no como una persona común y corriente sino como un entrenador profesional, analizando mientras observaba. Su principal interés era, por supuesto, la marcha de Fujimasa. Desde una perspectiva profesional, las diferencias en el talento de las jinetes eran muy evidentes. Fujimasa March era fácil de reconocer, era la única Uma Musume de color plateado en esta carrera simulada. Su larga melena gris plateada estaba peinada con esmero. Mientras corría hacia adelante, la estela plateada que dejaba tras de sí brillaba con una belleza deslumbrante, casi como la luz misma, convirtiendo sus movimientos en un espectáculo visual. Más allá de su apariencia, lo que llamó la atención de Kitahara fue su talento innato. Las jinetes que participaron en esta carrera eran todas principiantes, prácticamente sin formación profesional. Sin embargo, Fujimasa March era diferente. Su postura inicial fue de gran habilidad, la adoptó un segundo antes de que se abrieran las puertas, lo que le dio una ventaja de aproximadamente un segundo. Según su velocidad de entrenamiento, esto se tradujo en una ventaja de unos 6 metros sobre las demás. Su técnica de carrera también era excelente, la colocación de los pies, el balanceo de los brazos, la respiración, todo perfectamente rítmico, reflejo de su entrenamiento profesional previo. Esto explicaba por qué sus resultados de entrenamiento habían sido tan impresionantes. Quizás Kitahara se había preocupado innecesariamente por el desempeño de Oguri Cup. Oguri Cup nunca había recibido entrenamiento profesional, después de un entrenamiento adecuado, debería. No terminó la frase. La carrera simulada era de solo 800 metros, un sprint corto. A la velocidad de una amazona, terminaría en poco más de un minuto. 50,8 segundos. Quizás emocionado por el tiempo, el profesor que estaba en la línea de meta lo anunció lo suficientemente alto como para que Kitahara lo oyera. Shibazaki y los demás que estaban a su lado también lo oyeron. Oh. Con razón Fujimasa March es el mejor en Kasamatsu. Parece que la mejor amazona de este año definitivamente será ella. Maldita sea, Shibazaki, tienes suerte. Nos debes una recompensa. ¿Entendido? Shibazaki, quien había reclutado a Fujimasa March para su equipo, respondió modestamente. No celebremos todavía. Esto es solo una carrera de entrenamiento. Cuando compita en la prueba de SP, lo celebraré como es debido e invitaré a todos. La carrera SP a la que se refería Shibazaki era una forma abreviada de referirse a las carreras locales de la Twinkle Series. La Twinkle Series fue el escenario donde las amazonas mostraron su talento, dividida en competiciones centrales y locales. Las competiciones centrales seguían el sistema de grados, dividido en las categorías G1, G2, G3, OP, abierta, y pre-OP, preabierta. Las competiciones locales utilizaban el sistema Super Prestage o SP, dividido en SP1, SP2, SP3, SPOP y pre-SPOP. Además de estas 10 categorías, también estaba la batalla de debuts, que se celebraba tanto en zonas centrales como locales y se contabilizaba por separado. En total, la serie Twinkle incluyó 12 tipos de eventos. Según la Asociación de Carreras de Uma Musume, URA, Uma Musume debía cumplir con criterios específicos para participar en cada evento. Estos criterios incluían pedigrí, resultados anteriores y popularidad, lo que lo hacía bastante complejo. Para la mayoría de las personas, la elegibilidad para participar podría evaluarse aproximadamente en función de la popularidad de la chica de los caballos, es decir, el número de fans. Por ejemplo, solo las chicas aficionadas a los caballos con alrededor de 100.000 seguidores podían participar en las carreras G1 centrales de mayor nivel. Las carreras locales tenían requisitos más bajos, incluso la carrera local SP1 requería poco más de 10.000 seguidores. En una región pequeña como el condado de Ashima, 10.000 aficionados eran muchos.
Todo el condado solo tenía unos 50.000 habitantes, así que las amazonas locales tenían que hacerse famosas en toda la prefectura de Gifu para poder participar en las carreras de SP. Como entrenador, Kitahara sabía todo esto, pero esta vez no le preocupaba Fujimasa March. Su único pensamiento era: si se trata de Oguri Cup, clasificarse para una carrera SP debería ser fácil. Apenas había pensado eso cuando divisó, a través de sus binoculares, a otro grupo de chicas aficionadas a los caballos que entraban por las puertas de salida. Entre ellas se encontraba la alta y atlética Oguri Cup, con su larga melena gris plateada recogida cuidadosamente. Capítulo 16. Uma Musume: cómo convertirse en una entrenadora legendaria. A través del telescopio, pudo ver con claridad los delicados rasgos de Oguri Cup. A diferencia de su expresión habitual, ingenua y sencilla, Oguri Cup ahora parecía completamente conmovida. Incluso desde la distancia, el espíritu combativo en sus ojos gris azulados era inconfundible. No solo eso, sino que, como si temblara por una energía interior, su cabecita se movía y se sacudía con un ritmo extraño. El escalofrío de un guerrero. La frase apareció instantáneamente en la mente de Kitahara. Al mismo tiempo, recordó que antes de cruzar al otro lado, cuando era propietario de un rancho, había visto cierta información en documentos y documentales. El entrenador del prototipo real de Oguri Cup había dicho que la personalidad habitual de Oguri Cup era gentil y amigable, y que era uno de los pocos caballos de carreras que no parecía un luchador en absoluto. Sin embargo, en la pista de carreras, Oguri Cup entraba en un estado de euforia, volviéndose extremadamente enérgico y agresivo. Incluso la primera vez que participó en una carrera importante, tembló excesivamente justo antes de entrar en la línea de salida. Decenas de miles de espectadores presenciaron ese momento. Al principio, todos pensaron que la cenicienta de las pistas locales simplemente estaba asustada. Pero después de que Oguri Cup ganara por una enorme ventaja de 3 cuerpos, todos se dieron cuenta de que el temblor previo a la carrera era en realidad su incapacidad para contener el espíritu de lucha que llevaba dentro. A partir de entonces, el público bautizó el característico temblor previo a la carrera de Oguri Cup como el escalofrío del guerrero. Así son las cosas. Kitahara se estremeció de repente y murmuró entre dientes: no me extraña que en el otro mundo, Oguri Cup se hiciera famosa como la reina curtida en batalla. Además del calendario de carreras, ella nació para las carreras de verdad, no para los entrenamientos. Shibazaki y los demás que estaban cerca oyeron su voz baja. No lo entendieron todo, así que instintivamente preguntaron: Kitahara, ¿qué dijiste? ¿Te refieres a Oguri Cup? Algo sobre batalla. Oye, el que está en la línea de salida debería ser Oguri Cup, ¿no? Debería ser así. Entre las Uma Musume de este año, además de Fujimasa March, Oguri Cup es la única Uma Musume de cabello plateado. Quien dio la respuesta afirmativa fue Shibazaki, el que mejor conocía a Fujimasa March. Su mirada se dirigió a la línea de salida, y sus penetrantes ojos cambiaron rápidamente de expresión. ¿Y qué hay de Uma Musume al lado de Oguri Cup? Al oír esto, Kawamura y Yori y Gen-Yui miraron apresuradamente, y Kitahara también movió rápidamente el telescopio. Antes de que pudieran ver con claridad, un fuerte grito provino del punto de partida de la pista de entrenamiento. Comenzar. Una figura como una ráfaga de viento y el golpeteo de cascos volvieron a provenir de la puerta. Casi al instante, los rostros de Kitahara y los demás cambiaron. Oguri Cup cometió un error al principio. ¿Qué clase de error es ese? ¿Cómo pudo detenerse y agacharse? ¿Qué está haciendo? Kitahara, ¿no me digas que le enseñaste algún método de inicio extraño? Shibazaki y los demás estaban conmocionados y perplejos, pero Kitahara los ignoró, mirando fijamente a Oguri Cup en la pista con intensa preocupación. Los demás caballos de carreras que estaban entrenando ya habían salido disparados, pero Oguri Cup permanecía agachada en el suelo, como si se estuviera atando los cordones de los zapatos. O tal vez no era solo Oguri Cup, otro caballo permanecía a su lado, un Bell No Light de rostro adorable, que hasta entonces había sido el único dispuesto a acercarse a Oguri Cup.
A través del telescopio, Bell No Light miró con preocupación a Oguri Cap, hablándole con ansiedad. Kitahara estaba seguro de que sus propias emociones y expresiones superaban con creces las de Bell No Light. ¿Qué demonios está pasando, Capitán Oguri? Kitahara no pudo evitar gritar con ansiedad. Ahora Shibazaki y los demás lo oyeron con claridad. Shibazaki fue el primero en reaccionar, volviéndose para mirar a Kitahara y diciendo con vacilación. Kitahara, tu Uma Musume, podría darte algunos problemas. Shibazaki no había terminado, pero Kawamura y Yori, Genjui, los caballos de carreras y los profesores en la pista lo interrumpieron con exclamaciones. ¡Guau, qué rápido! ¿Qué velocidad es esa? ¿De ninguna manera? Kitahara no respondió a Shibazaki. Su asombro era el mismo que el de todos los demás en la pista. Aún sosteniendo el telescopio, la visión nítida que ofrecía lo dejó atónito. La figura gris plateada que cruzaba la pista a la velocidad del rayo era el mismo Oguri Cap del entrenamiento de hacía unos días. No es que los tiempos de entrenamiento de Oguri Cap fueran lentos, ya fuera sobre césped o tierra, podía correr de forma constante a unos 15 metros por segundo, tan rápido como una ráfaga de viento. Pero la actual gorra Oguri hacía que la descripción de ráfaga de viento pareciera demasiado débil. Un segundo antes estaba agachada atándose los cordones, al siguiente, había salido disparada 10 metros hacia adelante. El viento que generó casi derribó a Bell No Light. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzó a los caballos de cabeza. Y en otro abrir y cerrar de ojos, había adelantado al último. Ja ja. Inconscientemente, Kitahara dejó escapar una risa, casi como un jadeo, mientras los pensamientos se arremolinaban en su mente. Así que este es, el monstruo de pelo gris. Sus rodillas eran lo suficientemente flexibles como para permitirle una salida agachada, desafiando por completo la creencia generalizada de que los caballos de carreras no podían arrancar desde una posición tan baja. Esto le permitió mantener una postura ultra baja e inclinada hacia adelante mientras corría a toda velocidad, reduciendo la resistencia del viento y consumiendo menos energía al ir más rápido. Incluso saliendo con varios segundos de retraso, podía adelantar a 1, 2, y finalmente a todos los caballos de carreras. Primer puesto. Tiempo, 51,1 segundos. El profesor que se encontraba en la línea de meta gritó el resultado de la carrera simulada, el resultado de Oguri Cap. 51,1 fue ligeramente más lento que los 50,8 segundos de Fujimasa March. A diferencia de los vítores para Fujimasa March, Shibazaki y los demás observaban en silencio, al igual que los profesores y Uma Musume. Porque todos vieron que, a pesar de haber empezado con varios segundos de retraso, Oguri Cap llegó primero, terminando en 51,1 segundos. En otras palabras, si hubiera empezado con normalidad, Oguri Cap habría sido mucho más rápida que Fujimasa March. Casi todos pensaban lo mismo. Kitahara exhaló profundamente desde lo más hondo de su corazón. Entendido. Entendido perfectamente. Para Oguri Cap, cuando corre sola en los entrenamientos, corre simplemente porque le gusta. Se esfuerza mucho, sí, pero su verdadero escenario es la pista de carreras. De repente, una voz, algo enigmática, interrumpió sus pensamientos. Tú, eres el entrenador de Oguri Cap. Kitahara bajó instintivamente el telescopio, miró hacia la voz y respondió con naturalidad. Ah, sí. Soy Kitahara Ho. Tú eres. Frente a él se extendía una larga y lisa cabellera gris plateada y un rostro delicado y serio, casi rebosante de emoción. Claramente se trata de una Uma Musume de cabello gris plateado, pero no de Oguri Cap, sino de Fujimasa March. Kitahara Ho, ¿eh? Vale, lo recordaré. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó. Capítulo 17. Uma Musume: cómo convertirse en una entrenadora legendaria. El desempeño de Oguri Cap en la carrera de práctica tranquilizó por completo a Kitahara. Tras comprobar directamente que Oguri Cap sobresalía más en las carreras reales, ajustó su plan de entrenamiento en consecuencia. Encontró un momento para que Oguri Cap fuera a su dormitorio y le explicó sus ideas de forma sencilla. Básicamente, este es el plan.
Dado que tu experiencia en carreras aún no es muy amplia, es posible que no comprendas del todo las exigencias del entrenamiento de alta intensidad. En esta etapa, ajustaré tu entrenamiento según tu condición física, intentando aumentar la intensidad lo máximo posible. Pero para que realmente desarrolles tu talento, necesitas participar en todo tipo de carreras. En otras palabras, te proporcionaré el plan de entrenamiento más adecuado. En cuanto a las carreras, da lo mejor de ti según tu propio criterio. Esta explicación fue mucho más sencilla que una conferencia detallada. Oguri Cap lo entendió de inmediato. Oh. Por fin entiendo lo que quiere decir Kitahara. Si se trata de darlo todo en una carrera, sin duda lo haré. Ella le hizo un gesto de aprobación con los pulgares a Kitahara, con los ojos brillantes. Bien, asintió Kitahara con alivio, y luego añadió. En cuanto a comprender con precisión tus capacidades físicas, ya lo averiguaré. No tienes que preocuparte demasiado por eso. El hecho de que Kitahara no hablara de los detalles del entrenamiento con Oguri Cap no se debía a que no lo hubiera pensado bien o no tuviera intención de hacerlo. De hecho, ya había organizado un plan de entrenamiento para ella e incluso se lo había mostrado. Sin embargo, a medida que estudiaba más para prepararse para el entrenamiento en la Academia Central y adquiría un conocimiento más profundo del mundo de Uma Musume, Kitahara se dio cuenta de que, si bien este mundo contaba con estas increíbles Uma Musume, la tecnología que las respaldaba estaba muy por detrás. Por ejemplo, el equipo utilizado para entrenar a atletas humanos, monitores de frecuencia cardíaca, medidores de glucosa, dispositivos de prueba, simplemente no existía para las Uma Musumes en este mundo. Supuso que la cronología de Uma Musume en este mundo probablemente correspondía a los años 80 o 90 en el otro mundo, la época justo anterior y durante los años de actividad de Oguri Cap. Por aquel entonces, la industria de los caballos de carreras en Japón estaba en sus comienzos. El conocimiento sobre salud, capacidad atlética, enfermedades relacionadas con el ejercicio, manejo de la fatiga, recuperación de lesiones y nutrición equilibrada era todavía bastante rudimentario. Traducido a este mundo, el conocimiento y la tecnología relacionados con Uma Musume eran extremadamente básicos. Casi todos los entrenadores japoneses se basaban en la experiencia y el talento innato de los caballos de carreras. Incluso el pequeño rancho de Kitahara en su vida anterior contaba con más recursos científicos que esto. Así que cuando hablaba de comprender con precisión las habilidades físicas de Oguri Cap, en realidad se trataba de un trabajo a muy largo plazo. Este trabajo requería una enorme inversión de tiempo y energía, e incluso el dinero no alcanzaba para cubrir algunos de los recursos necesarios. Por el momento, él era solo un entrenador local poco conocido. Incluso para costear la alimentación de Oguri Cap se necesitaba la ayuda de la academia. Entrenarla por completo, o incluso establecer un sistema de entrenamiento más avanzado, era imposible sin recursos significativos. La Academia Central tenía esos recursos. Solo la Academia Central. Kitahara se recordó a sí mismo que debía trabajar con constancia. Aunque había decidido ser completamente honesto con Oguri Cap, la idea de todo el trabajo que implicaba lo agotaba, y no quería que ella se preocupara por ello todavía. Así que, por el momento, se lo guardó para sí mismo. Bien. Oguri Cap ya había comprendido y aceptado las explicaciones sobre el entrenamiento, por lo que Kitahara consideró que el asunto podía darse por zanjado. Luego preguntó sobre otro asunto. Entonces, ¿qué hay de esta Uma Musume?, preguntó con curiosidad, señalando a la que estaba detrás de Oguri Cap. Oguri Cap no había venido sola, había traído consigo a otra Uma Musume, Bell No Light, que había sido cercana a ella durante su entrenamiento anterior. Oh. Ella es Bell No Light, una muy buena Uma Musume. Quiero que se una a tu equipo también. Oguri Cap se emocionó. Se giró y empujó a Bell No Light frente a Kitahara. Toma, dale la lista del equipo para que la firme. Bell No, esta es mi entrenadora, Kitahara. Es Kitahara Jo. Al menos recuerda bien el nombre del entrenador, dijo Kitahara con dolor de cabeza. Se dio cuenta de que Oguri Cap, por su naturaleza despistada, tenía dificultades para recordar nombres.
Pero el hecho de que recordara con precisión el nombre de Bell No Light demostraba lo mucho que le gustaba. Espera un segundo. ¿Qué hay de mí? Nos conocemos desde hace tantos días y todavía no recuerda mi nombre. ¿Significa eso que no le gusto? Kitahara sintió una punzada de agravio. Sin embargo, teniendo en cuenta la personalidad de Oguri Cap, se tranquilizó rápidamente, quizás solo está bromeando. Luego miró a Bell No Light, forzó una sonrisa y le extendió la mano. Hola. Soy Kitahara Ho, el entrenador de Oguri Cap, encantado de conocerte. Ah, por favor, cuiden de mí. Soy Bell No Light. Anteriormente, de pie detrás de Oguri Cap, Bell No Light tenía las manos entrelazadas al frente, los dedos índices unidos, la cabeza inclinada y la mirada fija en los dedos de los pies, una postura muy nerviosa. Ahora, al verse frente a Kitahara y escuchar su presentación, se tensó aún más, permaneciendo erguida, con las manos pegadas a los costados y los dedos fuertemente entrelazados. Como si estuviera frente a un oficial inspector. No tienes por qué estar tan nervioso, dijo Kitahara con una sonrisa amable. Entonces, ¿te gustaría unirte a mi equipo? Yo me encargaré de ti y de Oguri Cap. Los ojos de Shining Brilliant se abrieron de par en par y sus manos se alzaron instintivamente para agarrarse el cuello de la camisa. ¿Puedo? Pero no soy muy rápido. En la anterior carrera de práctica con Oguri Cap, quedé último. Antes de que Kitahara pudiera responder, Oguri Cap la tranquilizó, no pasa nada si vas despacio. Yo ni siquiera podía correr bien antes, y ahora puedo correr rápido. Kitahara es un entrenador muy capaz, sin duda puede ayudarte a correr más rápido. Oye, no hagas promesas en mi nombre. Kitahara rió en voz baja, pero entonces se le ocurrió una idea. Reclutar a Bell No Light podría tener sus ventajas. Su objetivo era convertirse en un excelente entrenador. Aunque nunca hubiera oído hablar de Bell No Light, e incluso si ella no lograba nada en el futuro, era su deber descubrir el potencial de cada Uma Musume. Un entrenador competente no debería hacer distinciones. Elaborar estrategias de forma incorrecta, alimentar sin aprovechar las habilidades, instruir sin comprender la intención, a esto se le llama, no hay caballo. ¿Hay? ¿De verdad no hay caballo? En verdad, no saben nada de caballos. En este mundo no existía el texto sobre los caballos, pero Kitahara había adoptado este dicho como su lema. Sus enseñanzas eran muy apropiadas para un entrenador. No existen Uma Musume mediocres, solo entrenadores incompetentes. Adapta tu guía al caballo o a la chica, y forma correctamente a cada Uma Musume, eso es lo que debo hacer. Con esta determinación, al ver a Oguri Cap consolar a Bell No Light, que parecía un poco más animado, Kitahara sonrió y cogió el formulario de inscripción del equipo de la estantería de la residencia estudiantil. Entonces, ¿te gustaría unirte a mi equipo, Bell No Light? Capítulo 18 Uma Musume cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Finalmente, Bell No Light aceptó unirse al equipo de Kitahara. Con ello, el equipo de Kitahara pasó a tener 2 miembros, y su entrenamiento diario se volvió mucho más variado que antes de que comenzara el semestre. Naturalmente, era necesario poner a prueba a los nuevos miembros. Los resultados de la prueba de Bell No Light fueron tan decepcionantes que incluso la despistada Oguri Cap se dio cuenta de que su talento para correr no tenía nada de especial. Tiempo, 64,3 segundos. Esa mañana, en la senda para correr del parque ribereño, Kitahara, equipado con un cronómetro, un tablero de récords y binoculares, gritó el número. Era el turno de Bell No Light para correr los 800 metros. Solo 64 segundos, suspiro, realmente estoy muy por detrás de Oguri Cap. Con las manos sobre las rodillas, jadeando, el rostro de Bell No Light estaba enrojecido y sudoroso. Su tono denotaba desánimo. 12,5 metros por segundo ya era una velocidad decente. Aunque Bell No Light fuera un poco más lenta, seguía siendo adorable. Y compararla con ese monstruo Oguri Cap era simplemente injusto. Reprimiendo una risa y suspirando en voz baja, Kitahara no la regañó ni la consoló. Mientras tomaba notas en el tablero de registro, dijo suavemente.
Bell No Light, durante el próximo periodo, comenzarás con entrenamiento físico básico. En lo que respecta a correr, la velocidad, la percepción y la técnica son cruciales, pero la base siempre es la resistencia. No importa lo rápido que seas, lo aguda que sea tu percepción o lo excelente que sea tu técnica, no sirve de nada si no puedes completar la carrera. Así que, hasta que les dé más instrucciones, sigan el horario diario de Oguri Cap por ahora. Oguri Cap ahora compartía habitación en la residencia estudiantil con Bell No Light. Respecto a esto, había algo que había enfurecido a Kitahara. Durante la carrera simulada, cuando Oguri Cap dijo que estaba en una habitación muy cómoda, en realidad se trataba solo de un trastero. Ni siquiera una academia local maltrataría a una Uma Musume, así que este arreglo no fue una decisión escolar. La sorpresa inicial de Kitahara lo llevó a investigar y descubrió que la anterior compañera de cuarto de Oguri Cap había mentido, diciendo que su dormitorio no estaba listo y obligando a Oguri Cap a entrar en el almacén. Kitahara estaba seguro de que la otra Uma Musume había mentido. Recordaba que, en la historia original, Oguri Cap era naturalmente despistada e inexpresiva cuando se matriculó por primera vez, a menudo se ensuciaba y era marginada, ganándose el apodo de conejo de polvo. Además, en la última carrera de práctica, Oguri Cap tuvo problemas con sus cordones porque un caballo de carreras que le guardaba rencor la había saboteado. Por tales cosas, Kitahara sentía una auténtica rabia e incluso deseaba poder denunciarlos a la academia y expulsar a esos caballos de carreras. Pero rápidamente se tranquilizó. En la historia original, Oguri Cap, tras ser discriminada y marginada, se ganó rápidamente el respeto gracias a sus extraordinarias habilidades. Intervenir innecesariamente podría incluso perjudicarla. Dejar que las cosas siguieran su curso natural parecía lo mejor. Además, en la historia original, Oguri Cap ni siquiera sabía que había sido marginada. Revelarlo ahora podría dejarle secuelas psicológicas. Era mejor conservar los buenos recuerdos de su ciudad natal. Una vez que llegara a Central, pasaría de ser la Cenicienta de Kasamatsu a una orgullosa campeona. Teniendo en cuenta la salud mental de Oguri Cap, Kitahara se guardó todo para sí mismo y solo solicitó formalmente que la escuela asignara a Oguri Cap y a Bell No Light al mismo dormitorio. El horario al que se refería Kitahara era un acuerdo personal de Oguri Cap. Según este relato, Oguri Cap se levantaba a las 4 de la mañana, buscaba un lugar para estirar, corría 10 kilómetros, luego hacía elevaciones de rodillas, saltos en el sitio. 5 vueltas a 1000 metros y 10 series de entrenamiento de fuerza, una rutina de aproximadamente 2 horas. Repetía esto a diario, excepto a la hora de comer y dormir. Su pasión por correr no era una simple pose, realmente valoraba el milagro de poder correr. Su vida diaria consistía prácticamente en correr constantemente. Kitahara quedó asombrada. Cuando Oguri Cap trasladó a Shining Brilliant al dormitorio, esta última también se sorprendió. Así fue como se enteró del horario de Oguri Cap. Ja. Tras recuperar el aliento, Bell No Light respondió débilmente y luego miró con admiración la figura plateada y grisácea que se extendía a lo lejos por el sendero. Vaya. Oguri Cap tiene una resistencia increíble, puede seguir corriendo así sin parar. Pero con un entrenamiento tan intenso, es lógico que tenga esa resistencia. Entonces su expresión se ensombreció. Simplemente no sé si podré seguir ese ritmo de entrenamiento. Kitahara observó a Oguri Cap corriendo a lo lejos y se dio cuenta cada vez más de que ver a los caballos de carreras correr de forma natural era un espectáculo realmente placentero. Era como el viento y las nubes que se elevan, el sol que se pone y la luna que sale, las estrellas que se mueven por el cielo, las mareas que suben y bajan. Los caballos de carreras, corriendo con todas sus fuerzas, creaban una escena de belleza natural tan exquisita que era difícil apartar la mirada. Pero Kitahara no se olvidó de responder a Shining Brilliant. Quizás, para Oguri Cap, esto no sea un entrenamiento, sino su vida, su existencia, su todo. Bell No Light se quedó paralizado. Tras una pausa, pensando que podría ayudar a mejorar su relación con Oguri Cap, Kitahara continuó. Quizás no lo sepas, pero Oguri Cap nació con una discapacidad. De niña, tenía las rodillas rígidas,
ni siquiera podía mantenerse de pie. Ah. ¿En serio? ¿Cómo puede ser? Por eso dijo que ni siquiera podía correr antes. Pensé que solo lo decía para consolarme. Su adorable rostro reflejaba sorpresa. En efecto, te estaba consolando, dijo Kitahara con una leve risa. En aquel entonces, ni siquiera podía mantenerse en pie, mucho menos correr. Por eso, poder ponerse de pie y correr es un milagro para ella. Atesora este milagro, así que creo que mientras pueda correr, seguirá haciéndolo. Por eso, desde tu perspectiva, Oguri Cap parece estar practicando todos los días, pero en realidad, esa es su vida. Lo entiendo. Entiendo lo que quiere decir, señor Kitahara. Tras un momento de silencio, la expresión de Bell No Light se tornó repentinamente decidida. Espera. Ni siquiera quise decir nada. ¿Qué quieres decir con que lo entiendes? Kitahara estaba confundido, aún tratando de descifrar qué quería decir Bell No Light, cuando la adorable Uma Musume de repente se lanzó hacia adelante con determinación. Yo también voy a correr 10 kilómetros. Algún tiempo después. Gracias, Oguri Cap, ¿dónde la encontraste? Al mirar a Bell No Light, que jadeaba con dificultad y estaba algo aturdido, Kitahara se frotó la frente y preguntó. Oh, allá abajo, junto al río. Bell No Light es increíble, después de haber corrido tan duro antes, todavía puede correr 10 kilómetros. Yo no podría hacer eso en absoluto. Kitahara se quedó sin palabras. Sintió un alivio silencioso al saber que ese Bell No Light estaba demasiado agotada para escuchar los elogios de Oguri Cap, de lo contrario, podría haberse sentido avergonzada. Aún así, conocía la personalidad directa de Oguri Cap, ella simplemente decía las cosas como eran. Si estaba agotada, realmente no podía correr 10 kilómetros. Quizás Bell No Light realmente tenga algún talento oculto, pero con este tipo de entrenamiento de resistencia. Kitahara pensó brevemente, luego miró a Bell No Light Brilliant, que ahora parecía una tenue brizna de energía, y rápidamente cambió de opinión. No importa, ya ha recorrido más de 10 kilómetros. Mejor ir despacio. Tras escuchar sobre el pasado de Oguri Cap, esta chica probablemente se entusiasmó. Si hiciera este tipo de entrenamiento extremo todo el tiempo, arruinaría su salud. Capítulo 19. Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Tras el arrebato impulsivo de Bell No Light, el entrenamiento matutino terminó un poco antes de lo habitual. Como era de esperar, después vino el desayuno. De camino a la cafetería, Kitahara cargó a Bell No Light, exhausto, sobre su espalda. Durante el paseo, la impulsiva yegua de carrera se despertó y, avergonzada por su comportamiento anterior, se disculpó repetidamente. Ah, ni siquiera esperaste a que terminara de hablar. En la cafetería, los tres se sentaron en fila. Kitahara suspiró mirando a Bell No Light. La resistencia solo mejora gradualmente. Todavía no puedes correr 10 kilómetros seguidos. Exigirte demasiado será contraproducente. ¿Cómo te sientes? Debes estar dolorido por todas partes. Hoy, y quizás los próximos días, necesitarás descansar, ¿verdad? Con la cabeza gacha y las orejas peludas caídas, Bell No Light parecía completamente abatida. Oguri Cap ofreció rápidamente comodidad. Light, lo hiciste muy bien corriendo. Vamos, come más, descansa y en unos días volveremos a correr juntos. Tomó una porción generosa de su arroz frito a medio comer, la puso en un plato y se la entregó a Bell No Light. Ah, yo no puedo comer tanto, dijo Bell No Light con una sonrisa irónica. Claramente no era la primera vez que veía el apetito de Oguri Cap, pero aún así la sorprendía. ¿Oguri Cap puede comer tanto por la mañana? Es increíble. Bueno, como ayuno hasta el mediodía, tengo que comer más por la mañana para no tener hambre. No se puede llamar ayuno al breve tiempo que transcurre antes del almuerzo. ¿Quién llama ayuno a un periodo tan corto? Después de que Bell No Light y Oguri Cap expresaran sus quejas al unísono, Kitahara se frotó la frente. Muy bien, ahora que ambos habéis empezado el colegio, lo siguiente es vuestra primera carrera. Primero,
Oguri Cap, aunque todavía no hemos hecho una revisión exhaustiva, Light, obviamente estás terminando tu periodo inicial de Seishun, ¿verdad? Sí, es cierto. Es justo antes de que empiecen las clases, asintió Belno Light. El periodo Seishun es la fase más especial en el desarrollo de una Uma Musume. Kitahara había investigado a fondo sobre ello. Según la URA, los caballos de carreras durante este periodo presentan varios rasgos distintivos. Generalmente se presenta alrededor de la adolescencia temprana. El momento exacto varía ligeramente entre las personas, pero suele durar de 3 a 5 años. Al comienzo de este periodo, el cuerpo se desarrolla a un ritmo extremadamente rápido, acercándose rápidamente a su condición óptima. En su mejor estado físico, el cuerpo puede soportar carreras de alta velocidad con un mínimo de estrés. Los caballos de carreras de tamaño y complexión similares pueden soportar velocidades que los humanos jamás podrían alcanzar. Un pequeño número de Uma Musume pueden mostrar talentos innatos únicos. Tras este periodo, incluso las Uma Musume más talentosas o consumadas rara vez funcionan a pleno rendimiento, debido al tremendo esfuerzo físico y a los riesgos asociados. El origen del nombre Seishun es objeto de debate, pero la explicación de Ura, que se trata de una bendición de las tres diosas, es la más aceptada. Se trata esencialmente de un periodo de protección concedido divinamente, que permite a la Uma Musume demostrar plenamente su potencial de velocidad durante un tiempo limitado pero significativo. Oguri Cap sin duda había superado la fase inicial de Seishun. Físicamente, estaba lejos de alcanzar su máximo potencial, pero seguía siendo increíblemente fuerte. Aunque no se había realizado una evaluación adecuada, Kitahara sospechaba que la curación completa de su pierna se debía en parte a su madre y en parte al milagro de Seishun. Sin embargo, Belno Light se encontraba claramente en la etapa inicial de Seishun, como lo indicaban su apariencia ligeramente juvenil y su velocidad de carrera más lenta en comparación con Oguri Cap. Entonces, continuó Kitahara, Light, tu tarea es construir poco a poco tu base según la condición de tu cuerpo antes de tu fase de máximo rendimiento. Yo supervisaré tu progreso. Y Oguri Cap, tu carrera de debut debería fijarse pronto, probablemente en mayo, así que necesitas entrenar a fondo con ese objetivo en mente. Por lo general, los caballos de carreras recién inscritos necesitan tiempo para aprender las técnicas de carrera profesionales y los detalles de la competición, por lo que sus carreras de debut no se programan demasiado pronto para evitar riesgos innecesarios. Estadísticamente, la mayoría de las integrantes de Uma Musume debutan en la segunda mitad de su primer año escolar. Pero los genios son excepciones. Por ejemplo, en la primera temporada de Uma Musume, la protagonista debutó poco después de ser transferida a Central, antes que sus compañeras mayores, gracias a su extraordinario talento. Oguri Cap seguía igual. Su rutina diaria, centrada exclusivamente en correr, se había mantenido desde mucho antes de su ingreso, por lo que su debut ahora solo requería pequeños ajustes técnicos. En cuanto a los detalles de la carrera, dado el estilo de aprendizaje poco preciso de Oguri Cap, Kitahara decidió encargarse él mismo de la tarea, funcionando esencialmente como un repetidor que se lo recordaba a diario si era necesario. Al enterarse de la carrera oficial, Oguri Cap hizo una pausa mientras comía por primera vez, asintiendo seriamente a Kitahara. Bueno. Luego reanudó la comida. Kitahara se quedó sin palabras, pero comprendió que esa era simplemente su actitud natural, no que no le importara la carrera de debut. Continuó. Tu estilo de correr necesita algunos ajustes. Oguri Cap dejó de comer de nuevo, mirando fijamente a Kitahara, con sus orejas peludas erguidas. Belno Light también preguntó con curiosidad, ¿eh? Oguri Cap ya es increíble, ¿por qué cambiar su estilo de correr? Sí, Oguri Cap es increíble, afirmó Kitahara. Pero su entrenamiento anterior se basaba en hábitos, sin práctica específica. Y su carrera de debut, probablemente en Kasamatsu, tiene una pista de arena de río, que se usa con frecuencia para carreras. Su superficie es suelta. Correr sobre este tipo de terreno debilita la tracción, dispersa la fuerza y desperdicia la energía de impulso. En otras palabras, el rendimiento de Oguri Cap en la pista de arena de la academia no se tendrá en cuenta en la pista de Kasamatsu. ¿Qué debemos hacer?
preguntó Belno Light con ansiedad. Oguri Cap no preguntó, pero sus ojos brillaban, esperando claramente la respuesta. Kitahara no la mantuvo en vilo. Pala, utilice este tipo de técnica de empuje. Imagina la planta de tu pie como una pala. Usa tus tobillos para empujar contra la arena. Lo demostró con la mano sobre la mesa. O imagínenlo como nadar, la arena es agua. Usen los tobillos para impulsarse, y toda la planta del pie se mueve como si nadaran en el agua, lo que le da a todo el cuerpo mayor propulsión. Pala, nadar, se siente raro. ¿De verdad puede funcionar? Belno Light imitó los movimientos de su mano, con expresión de desconcierto. Lo tengo. ¿Cómo es que ya lo tienes? Belno Light miró boquiabierto a Oguri Cap, quien le dirigió una mirada segura y levantó los 2 pulgares. Como era de esperar de Oguri Cap, normalmente parecía despistada, pero cuando se trataba de correr, aprendió por sí misma. Quizás incluso sin mí, podría haberlo dominado después de un par de intentos. Al admirarla, el ánimo de Kitahara mejoró. Bien. A partir de hoy, te daré un programa completo para fortalecer tus tobillos. Por ahora, ejercicios como saltos con escalones, flexiones de muñeca con bandas elásticas y entrenamiento con pesas para tobillos deberían ser suficientes. Explicaré los puntos clave y haré ajustes según los resultados. Además, desarrollaré estrategias de carrera para la pista de Kazamatsu, enseñándote gradualmente, y nada de dormirte mientras te explico. Oguri Cap parpadeó, luego se sonrojó y bajó la mirada, volviendo en silencio a su comida. Al ver esto, Kitahara y Belno Light intercambiaron sonrisas divertidas. Este último susurró. ¿Cómo sabía Kitahara que Oguri Cap siempre se quedaba dormido en clase? Porque antes de que empezaran las clases, se quedó dormida durante mi lección delante de mí, dijo Kitahara con impotencia. Kitahara daba clases desde muy joven y es un poco parcial, bromeó Belno Light, con un toque de envidia. No te preocupes, yo también te cuidaré de forma especial, prometió Kitahara con una sonrisa. Mientras tanto, Oguri Cap terminó de desayunar rápidamente y se apresuró a ir a la zona de recogida de platos. Ya terminé de comer. Espérame, pronto entrenaremos. Al notar su paso algo apresurado, Kitahara observó atentamente a Oguri Cap, frunciendo el ceño. Vamos al campo de entrenamiento. Se giró hacia él con seriedad. No hay prisa. Al mirar sus pies, Kitahara dudó y preguntó, ¿cuántos años llevas usando estos zapatos? Capítulo 20 Uma Musume cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Anteriormente, Kitahara no le había prestado mucha atención a los pies de Oguri Cap, ni a sus zapatos, para ser sinceros. Es broma, no tenía fetiche por los pies. ¿Por qué le importarían los pies de una chica? Fue ese pequeño tropiezo en la cafetería lo que le llamó la atención. Oguri Cap llevaba puestos unos zapatos cuyo color original era completamente irreconocible. La superficie estaba desgastada y descascarada, como si los hubiera usado durante más de 10 años. La respuesta de Oguri Cap confirmó que los zapatos no eran tan viejos, pero sin duda los había usado durante mucho más tiempo del que debería durar un par normal. Sin dudarlo, Kitahara decidió llevar a Oguri Cap a comprar zapatos nuevos de inmediato. Las Uma Musumes eran fuertes, sin duda, pero eso también significaba que, durante los sprints a máxima velocidad, sus pies y piernas sufrían un esfuerzo extremo. Un buen par de zapatillas para correr era fundamental para reducir esa carga. Más importante aún, ver los zapatos de Oguri Cap le recordó a Kitahara que su contraparte en la vida real sufrió una vez de podredumbre de los cascos, una afección causada por el exceso de suciedad en los cascos, que provocaba una descomposición que afectaba la forma de caminar y correr. Este detalle puso de manifiesto lo duro que había sido el entorno de la infancia de Oguri Cap. Si hubiera sido un poco más limpio, probablemente no habría sufrido este problema. Por otro lado, también demostró que Kitahara podía confiar plenamente en el talento de Oguri Cap. A pesar de carecer de formación profesional, cometer errores al principio y usar zapatos desgastados, aún así logró resultados impresionantes, suficientes para demostrar que su talento innato iba más allá de la imaginación común.
Quizás solo el apodo de monstruo de los juncos la describía fielmente. Kitahara solo podía pensar eso. Bell No Light también fue a acompañarlos porque dijo que en su ciudad natal había una tienda especializada en deportes de Uma Musume y que sabía mucho sobre sus zapatillas para correr. En el camino, Kitahara conversó informalmente con Oguri Cap sobre los requisitos de entrenamiento de tobillo y charló con Bell No Light sobre zapatillas para correr, recordando ocasionalmente. Quizás los resultados de entrenamiento previos de Oguri Cap fueron peores que los de Fujimasa March debido a sus zapatos o a la podredumbre de los cascos en el otro mundo. Una vez resuelto este problema, nadie en Kasamatsu debería poder vencer a Oguri Cap. Si Kitahara recordaba bien, en el otro mundo, Oguri Cap perdió su cuarta carrera contra Fujimasa March. Después de esa cuarta carrera, se descubrió y se solucionó su problema en el pie, y nunca más volvió a perder. ¿Eso significaba que el récord local de Oguri Cap sería perfecto? Al pensar esto, Kitahara sintió de repente una gran emoción. Y genial. Quizás incluso después de mudarse a Central, compitiendo contra monstruos como Tamamo Cross, Inariwan y Super Creek, Oguri Cap podría flaquear ocasionalmente, incapaz de mantener una racha perfecta. Pero conmigo como su entrenador, si no logra un récord local perfecto, entonces mi truco es realmente débil. Está decidido. El primer objetivo de Oguri Cap, invicto en las carreras locales. Entrar a Central invicto. Sí, tendré que esforzarme aún más. La pista cambia en un instante, 3 curvas, popularidad, condiciones perfectas, 18 factores, esto no es un juego. Necesito prepararme a fondo, lo mejor que pueda como entrenador. Por ejemplo, seleccionar cuidadosamente las zapatillas para correr de Oguri Cap. Kitahara tomó una decisión rápidamente. Los tres llegaron a una conocida zapatería en el distrito de Asima. Este es mi territorio, dijo Bell No Light con entusiasmo. Yo le elegiré zapatillas para correr a Oguri Cap. Ustedes dos pueden echar un vistazo. Dicho esto, entró corriendo a la tienda. Probablemente estaba encantada de que su experiencia pudiera ayudar a alguien más. Las chicas de las carreras de caballos eran tan sencillas. Sonriendo, Kitahara paseaba con Oguri Cap por la tienda. Poco después, durante una pausa de Oguri Cap, Kitahara se detuvo frente a una vitrina con zapatillas para correr. Sin preguntar, con solo mirar a Oguri Cap, supo que ella tenía el ojo puesto en un par. Eran zapatillas de correr rosas y blancas. La parte superior tenía un corazón rosa, pequeños lazos rosas a los lados de los cordones y un motivo de gato rosa cerca del tobillo. En resumen, eran extremadamente lindos. Kitahara notó el brillo en los ojos de Oguri Cap, el balanceo de sus largas orejas peludas y el vaivén de su cola detrás de ella. Sorprendentemente, a esta chica, normalmente fría y ascética, cuya vida diaria consistía en correr y más correr, en realidad le gustaban los estilos bonitos. Tal contraste era encantador. Al ver el evidente cariño que Oguri Cap sentía por los zapatos de gato rosa, Kitahara estaba a punto de burlarse de ella, pero de repente escuchó un grito alegre desde el otro lado de la tienda. Oguri, Oguri. Y mira esto. Ah, Kitahara, ven a verlo también. Oguri Cap parecía reacia a marcharse, pero solo echó un par de vistazos a los zapatos rosas con forma de gato y luego se dirigió arrastrando los pies hacia la voz. Kitahara se detuvo un momento junto a los zapatos rosas con forma de gato, y luego lo siguió. Al oír la voz, la otrora entusiasta Oguri Cap parecía completamente desanimada. Su cabello gris plateado, normalmente brillante, lucía apagado. Bell No Light, sin embargo, estaba lleno de entusiasmo. Oguri, Oguri. ¿Qué te parecen estas zapatillas para correr? Sosteniendo un par de aspecto pesado, las presentó como si fueran un tesoro. Oguri Cap tomó los zapatos mecánicamente, en silencio, como una flor marchita. Kitahara observó y se dio cuenta de que la elección de Bell No Light era completamente diferente de los zapatos de gato rosa, tanto en estilo como en rendimiento. Este par era oscuro, sencillo y funcional. El material principal parecía reforzado, con una superficie lisa y resistente. El tobillo, la puntera y el talón tenían componentes metálicos, lo que indicaba su durabilidad.
Este par se parecía mucho más a unas zapatillas de correr de verdad que a las monas rosas. Bell No Light explicó con entusiasmo. Estos zapatos son impermeables, antideslizantes y muy resistentes. Los componentes metálicos los refuerzan y en el interior tienen resina reforzada. Probé el forro, es suave y transpirable. Y lo más importante, son relativamente económicos. Creo que la fuerza en las piernas de Oguri Cap es excepcional, así que me preocupaba la durabilidad del calzado. Este par sin duda funcionará. Como entrenador, Kitahara pudo haber parecido indeciso antes, pero sus conocimientos profesionales eran sólidos. Pudo comprobar que esos zapatos eran, en efecto, adecuados para Oguri Cap. Sin embargo, a Oguri Cap parecía gustarle más la linda pareja, de lo contrario, no los habría mirado tanto tiempo. Kitahara soltó una risita para sí mismo. Con voz abatida y tono mecánico, Oguri Cap apretó los zapatos y confirmó la elección de Bell No Light. Sí, estos zapatos deberían ser muy duraderos. ¿Ya no quería el otro par? Kitahara se quedó paralizado, y entonces escuchó la voz aún más emocionada de Bell No Light. Y genial. Entonces está decidido. Ahora elegiremos cerraduras. Fin de capítulo.